Anaya Amenábar. Circuito Éxitos. Bueno, riesgos y lesiones en el deporte. Como en todas las profesiones, en los deportes existen diversos tipos de riesgo que pueden frenar por completo la carrera de los atletas. Y a lo largo de la historia se ha visto en distintos casos, precisamente para entender cuáles son las lesiones más comunes en diversas disciplinas y saber por qué suceden. Tenemos hoy con nosotros a Julio César Balsa. Pero antes vamos a escuchar algunos de los grandes accidentes deportivos de los últimos años a través del micro preparado por nuestro productor Gabriel Planas. En el mundo del deporte, muchas estrellas como Michael Jordan, Lionel Messi, Usain Bolt, Michael Phelps, Rafael Nadal y Simone Biles han marcado un antes y un después en esta gran línea del tiempo deportivo. Sin embargo, en este mundo de disciplina, emoción y riesgo, no solo las victorias y las alegrías han reinado, ya que grandes tragedias, lesiones y accidentes también han causado conmoción en los fanáticos y han marcado un hito para el cambio de regulaciones para proteger a los atletas. El 1 de mayo de 1994, el mundo del automovilismo se vio conmocionado por la trágica muerte de Ayrton Senna en un accidente durante el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1. El piloto brasileño, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, perdió el control de su Williams FW16 en la curva Tamburello del circuito de Imola e impactó contra un muro de hormigón a 211 km por hora. Más recientemente, en el año 2019, el boxeador Hugo Santillán fallece luego de entrar en coma días después de una hemorragia cerebral provocada por su pelea contra Giovanni Gutiérrez. Aunque la mayoría de estos accidentes no son mortales, muchas lesiones de gravedad también han truncado la carrera de grandes deportistas como la del futbolista holandés Marco van Basten, quien se tuvo que retirar a los 28 años luego de sufrir varias roturas de ligamentos que le impidieron seguir jugando con el balón. Sin embargo, hoy en día la tecnología, los nuevos reglamentos y la medicina han logrado prevenir algunos accidentes que en años anteriores significaron el retiro total para muchos atletas. Bueno, hay que recordar también allí a Michael Schumacher, que aunque no sufrió el accidente practicando su deporte habitual, que era la Fórmula 1, sí fue practicando un deporte, fue a través de un accidente mientras esquiaba y bueno, quedó cuadraplégico, ¿no? Incluso Sí, creo qué que sigue horrible. en coma luego de aquella lesión terrible. Pero bueno, para hablar acerca de este tema, tenemos con nosotros a Julio César Balsa, periodista deportivo. Julio César, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? Julio Muchísimas César. gracias, un honor estar aquí nuevamente en Unión Radio. Yo decía antes de manera un poco exagerada que pareciera que hacer deporte es nocivo para la salud, porque la cantidad de accidentes y de lesiones que se pueden producir son enormes, ¿no? Evidentemente no es así, pero bueno, sí es una actividad a la cual hay que prestarle atención. ¿Todos Sí, son total. igualmente peligrosos, perdón que te interrumpa, Julio, o hay deportes más peligrosos unos que otros? Sí, que evidentemente hay unos que implican un poco más de riesgo. Ujú. Hablamos particularmente del caso del boxeo, Ujú, donde las lesiones pueden ser mucho más graves y lamentables para los atletas. Pero hay lesiones, hay deportes, no sé, el béisbol, que es lo que a los venezolanos tanto nos gusta. Sí. También hay lesiones que pueden quizá no ser graves para tu desempeño día a día, pero sí te pueden acabar la Claro. carrera en cuestión de Claro, días. porque como uno dice, bueno, el béisbol no es un deporte de contacto entre los jugadores. En todo caso, te puedes golpear con una pelota o entrando a una base que choques con otro, pero no es Sí, como el fútbol, donde sí hay un contacto permanente con el otro jugador, ¿no? Exactamente, pero por ejemplo el automovilismo. Claro. Estás en riesgo todos los días, el deporte hípico, el hipismo Ujú. también, todos los días estás sobre Claro. un ejemplar que tú no sabes si puede sufrir alguna, se puede fracturar en plena carrera y el jinete no tiene el control de O eso. tiene un mal día y te bota. Mm. Baja y no sabes si por encima te pasan los ejemplares. Siempre hay sus riesgos. Ujú. Yo quería empezar hablando del béisbol, porque Sí. es lo que nos compete a nosotros los venezolanos, que es lo que más nos gusta. Y, y hay muchas lesiones, particularmente hablamos del caso de Ronald Acuña Jr., Sí. la estrella de los Bravos de Atlanta, que en 2021 había sufrido una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. El pasado domingo 26 de mayo sufrió ahora en la Ujú. rodilla izquierda. Y son lesiones que podrían acabar con su carrera. Así es. Realmente la recuperación va a ser de casi un año. Va a tener que, evidentemente, cambiar muchas cosas en su preparación, en el calentamiento, en la alimentación, porque la alimentación es fundamental para evitar lesiones. Hay casos particulares como el del tenista Novak Djokovic, Mm. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, que modificaron en absoluto
su alimentación y sus hábitos nutricionales para poder prolongar su carrera y evitar lesiones a toda costa. Djokovic creo que es uno de los casos más icónicos que lamentablemente ahorita tuvo que retirar en el Roland Garros por una lesión en el menisco, pero yo creo que tenía fácil unos 2, 3 años sin sufrir ningún tipo de lesión o perderse algún torneo por sufrir dolencia. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta y hay que atajar. Además, hablando del béisbol, una de las lesiones más fatídicas, que es la lesión tomillón, que son las lesiones de los ligamentos del codo de lanzar, que es la que más sufren los lanzadores y ha aumentado de manera alarmante en los últimos años. Y eso es atribuido también a que el cuerpo humano no está desarrollado o no está diseñado para lanzar tan duro y darle tanto spin rate, se llama, tanto spin a la pelota. Y eso ha causado cualquier cantidad de lesiones en los ligamentos de los lanzadores, que yo creo que ya se ha vuelto como no sé, es como un negocio para los doctores hacer este tipo de... Porque el Instituto de Medicina de Estados Unidos hizo un reporte de que eso le ha costado más de $300 millones en recuperaciones a los equipos de Grandes Ligas. Es casi 2 millones por atleta el tema de la recuperación de este tipo de operaciones. Claro. Qué bárbaro. Me imagino los seguros, ¿no? Para respaldar la salud de esos atletas. Ahora, Julio, ¿cuáles son las lesiones más comunes? Vayamos por deporte, ¿no? Comenzabas hablando del béisbol. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, en el béisbol siempre temas en las rodillas, lesiones en los ligamentos cruzados. Por supuesto, la tomillón creo que es la más famosa porque es la que perjudica más a los lanzadores. Incluso en este momento hay lanzadores que ya tienen hasta 2 cirugías tomillón en el brazo y siguen siendo efectivos. ¿Qué ha pasado con esa cirugía? Que en la década de los 80, los 90, a un lanzador que le diagnosticaran esto, prácticamente se le acababa la carrera. Claro. ¿Qué ha hecho la medicina y la tecnología en este sentido? Bueno, ha permitido que, según el doctor, el jefe de los médicos de los Dodgers de Los Ángeles, se llama Neil Latrach, que casualmente fue el que operó a Ronald Acuña la semana pasada, él decía que ahorita el 80% de los lanzadores o los peloteros que sufran esta lesión pueden recuperarse y pueden volver a lanzar a un gran nivel. Pero, evidentemente, todo tiene sus riesgos. Y ese es el gran detalle que él decía, que hay que buscar la manera de desde pequeño, fomentar a los niños a no tener que esforzar tanto el brazo, porque al no estar todavía desarrollado, eso puede causar lesiones a largo plazo y eso es lo que está ahorita causando que, bueno, ayer 2 lanzadores de los Orioles de Baltimore, hace 2 días 2 lanzadores también abridores de los Astros de Houston anunciaron que le van a hacer la cirugía tomillón. Entonces es delicado porque, bueno, no puede ser que en lo que va de 2024 ya tenemos casi alrededor de 20 abridores que se van a someter a esto. Increíble. Y la tecnología no ha permitido, y te lo dejo para luego de la pausa, que, no sé, por ejemplo, un catcher usa un peto, o un pelotero utiliza un casco que tiene una protección para en caso de un pelotazo. No se plantea... O no sé, algún otro jugador juega a lo mejor con rodilleras, con algún tipo de artificio, sí, que permita que el esfuerzo no vaya sobre el tendón o sobre el hueso, sino sobre esa cosa adicional. Pero al regreso a la pausa nos comentas, a ver, o si a lo mejor eso le quita... no sé, efectividad a su lanzamiento, ¿no? Vamos a ver. Al regreso de la pausa seguimos conversando con Julio César Balsa, periodista deportivo, a propósito de los riesgos y las lesiones en los deportes. Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Publicidad. Bueno, ya lo saben, en el mes del padre, Inter siempre te da más. Más velocidad, con 1 GB para que navegue por internet todo lo que él quiera, con un descuento de hasta 50%. Más entretenimiento con 150 canales de televisión. Más libertad, con Intergo para que vea dónde y cuando quiera. Más exclusividad con los canales Premium, DirecTV Sport y Once Baseball Network. Todo esto por $39,99 al mes. Visita a tu agente autorizado más cercano o ingresa a inter.com.be/agentes. La fibra de Inter siempre te da más. Bueno, ponte las pilas y haz esas compras vía online que quieres hacer aprovechando esas ofertas maravillosas que siempre hay en muchos de los almacenes de los Estados Unidos. Y si no tienes una compañía de envíos internacionales que te ponga esas compras acá en Venezuela, yo te recomiendo a JJ Import Corp. Además, puedes experimentar la rapidez y seguridad de sus envíos aéreos desde los Estados Unidos hasta Venezuela, con salidas semanales todos los viernes. Tus paquetes van a llegar de forma rápida y segura. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @JJ Import Corp, y asegura tus envíos internacionales. JJ Import Corp, durante todo el año, es tu aliado logístico. Y ya uno está cansado de esas afeitadoras piratas que no cortan nada. No sigan batallando con esa afeitadora de mala calidad todas las mañanas, Sí, ¿no, señor? Son un desastre, Alan, y no cortan ni un vellito. Por eso todos los días les recordamos que tienen que probar la Gillette Presto Barba Ultra Grip 2, que es la afeitadora de 2 hojas más vendida del mundo, que te va a dar una afeitada suavecita y al ras. Sí, señor, y es que ya volvió la Gillette original. Encuéntrala en tu tienda más cercana a tan solo $1. Gillette, lo mejor para el hombre. Encuéntrala en tu tienda más cercana y disfruta de afeitadas suavecitas y al ras. Agenda Éxitos. El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unaya Melábar. Éxitos 99.9. Son las 11:43 minutos de la mañana. Seguimos conversando con Julio César Balsa, periodista deportivo, a propósito de los riesgos y las lesiones en los deportes. Y estamos hablando de una lesión muy común entre los peloteros, sobre todo los pitchers, que tiene que ver con es un desgaste o una fractura. Algo le ocurre a los codos, sobre todo, y que eso podría de alguna manera evitarse si se empieza a trabajar, digamos, desde no esforzar tanto el brazo desde tan pequeños. Yo te preguntaba sobre si la tecnología no sé, o el mismo deporte permite que se utilice algún tipo, como se utiliza en otra parte del cuerpo, no sé, rodilleras o canilleras, etcétera, para copas, etcétera, no sé, para cascos, petos, etcétera, en el caso de los codos de los pitchers, para que no sufran esa lesión que me decías que en lo que va de año en las grandes ligas
se han producido ya más de 20 operaciones de personas que están sufriendo de esa lesión. Pasa que el comisionado de Grandes Ligas, ellos querían hacer mucho más atractivo el deporte, el béisbol, atraer más aficionados, los jóvenes sobre todo. Entonces, ¿qué es lo más atractivo que tiene el béisbol? Que la pelota esté en juego, batazos. Okay. Y le impidieron a los lanzadores utilizar cualquier tipo de sustancia, no prohibida la resina de pino y todo tipo de sustancia que le dé más agarre a los lanzadores con la pelota. ¿Qué ha hecho esto? Que los lanzadores probablemente tengan que apretar mucho más la pelota para poder soltarla, y eso ha provocado que, evidentemente, al no estar diseñado el brazo para exigirle tanta fuerza, termina pasando factura. Pero ellos no utilizan como un saquito, no sé si es perrubia o alguna Sí, pero polvo que a lo mejor eso para secar, pero no da agarre. no, sé da, cuál es no da tanto agarre. la Entonces, función. los lanzamientos en este momento, la recta cortada, el sinker, son picheos que tienen demasiado movimiento ahorita. Entonces, esas rectas no son rectas planas, son rectas que van con movimiento. Y para tú darle ese movimiento, tienes que ejercerle una fuerza a la pelota, y eso es... estamos hablando de que ahorita los lanzadores, el promedio de velocidad está por alrededor de las 94 millas. En la década del 2000 era muy raro encontrarte un pitcher que tocara las 98, 99, 100 millas. Ahorita tenemos casos como Harold Chapman, por ejemplo, que ya tiene más de 14 años, pero es un caso de esos particulares que ya es un veterano que sigue lanzando por encima de las 100 millas. Pero ahorita, prospecto que te viene de las grandes, el prospecto número 1, que se llama Paul Skenes, el abridor de los Piratas de Pittsburgh, 99-100, la recta no le baja de ahí. Entonces, son cosas que a los 21 años, 20 años, ya estás lanzando esa velocidad, y cuando tienes algún tipo de lesión, así sea mínima, la decisión es, para prolongar tu carrera, vamos a operarte de una vez. Claro, es así, es drástico. Vamos a la operación y te recuperas en 18 meses, las probabilidades son por encima del 80% que vas a volver a lanzar. Pero yo creo que sí hay que buscar la forma de que eso no ocurra. Evitando de alguna manera, mira, vamos a buscar alguna sustancia que no sea ilegal y que le permita a los lanzadores tener un poco más de dominio, un poco más de agarre de la pelota, si bien, y buscar la manera de que siga siendo atractivo el béisbol, porque si no, los peloteros se lesionan cada rato. Yo imagino que eso es una gran pérdida para el negocio, además, ¿no? O sea, que tengan que sacarlos durante esos 18 meses que tiene la recuperación, los tiene que sustituir otro de los jugadores, un caso ¿no? como el japonés Shohei Ohtani, un pelotero que ya tiene 2 cirugías de tomillón en el brazo derecho y que el año pasado firmó con los Dodgers de Los Ángeles por $700 millones. Qué bárbaro. Estamos hablando de poquito dinero. Y es un pelotero que esta temporada solo ha funcionado como bateador designado, porque todavía no se ha recuperado de la segunda operación de tomillón, y es muy probable que no lance este año, sino le pongan un programa de lanzamiento a partir de 2025. Ahora hablábamos, Julio César, estamos conversando con el periodista deportivo Julio César Balsa. Estábamos hablando, por ejemplo, del béisbol. También recordamos el fútbol americano. Incluso se dio pie para una película llamada Concussion, donde eran tantos los golpes que le daban en la cabeza que terminaban teniendo problemas. A lo mejor no morían, pero terminaban con problemas mentales, incluso muchos de ellos. Eso al final, muchas lesiones son por sobreuso. Hemos visto casos también de muchachos, a lo mejor muy jóvenes, 22, 23, 24 años, que mueren de manera súbita en un campo. Es porque vienen ya con lesiones previas, es porque se les está exigiendo demasiado. ¿Qué hay allí? ¿O dónde está el balance entre las dos cosas? Entre que el deporte, la actividad sea atractiva, porque evidentemente si yo voy a una carrera de Fórmula 1, yo no espero que los pilotos vayan a 100. Claro. Yo espero que vayan a 300. ¿no? Sí, pero o sea, ese tema parte del de espectáculo es ver cómo se arriesga. De los jugadores que se caen en el campo y les da un infarto muertos, y ahí entonces, quedan. ¿hasta dónde está ese punto medio entre que el espectáculo sea atractivo, que tenga el máximo rendimiento, pero que al final no termine tampoco costándole la vida al atleta, ¿no? Claro. Evidentemente a veces hay ese tipo de lesiones congénitas que quizás no se ven a simple ocultas, vista, ocultas, y el caso de fútbol americano, bueno, es un deporte que por eso se juega una vez a la semana, porque hay demasiado contacto, hay muchísimo riesgo, ellos se protegen un poco, pero a fin de cuentas estás expuesto a recibir un mal golpe, así sea en la espalda, que te pueda dejar paralítico. Es un deporte que... Sí, porque la competencia es un día a la semana, pero la práctica es diaria. Exactamente. Entonces, y claro, en la práctica hay un poquito más de suavidad en el entrenamiento, pero cuando te mides contra otro equipo, evidentemente no hay ningún tipo no se guardan absolutamente nada. Y hablando de eso, también está el boxeo, que hay una enfermedad que se llama demencia pugilística, que debido a la cantidad de golpes que reciben en la cara y en la cabeza,
terminan sufriendo amnesia, incluso el icónico boxeador Muhammad Ali. Sí. Sí, Unos mira doctores cómo dijeron quedó. que no sufrió, que el Parkinson que él desarrolló no fue motivado del boxeo, pero hay otros estudios que dicen que es muy probable de haber recibido tantos golpes que eso después le haya provocado que Claro. sufriera de Parkinson. Entonces son cosas que yo creo que en estos deportes de golpes es muy difícil Sí. evitarlos. Yo creo que a la gente le caía encima a Floyd Mayweather porque decían que él era el arte de que no le pegaran. Y decía que un boxeador no puede ser así. Bueno, pero quizás Sí, pero es que duele. él le resultó A mí muy me duele bien cuando me pegan. haber diría lo terminado mismo. invicto, no ser un pegador, pero ser un Claro, pero boxeador ser que evitaba los golpes. era impegable, exactamente. Fíjate, Así pero es. hay otros deportes, bueno, está el clásico caso de Filipides, ¿no? El que corrió desde la batalla de Maratón hasta Grecia y cuando dio la noticia que habían ganado cayó muerto. Fue posiblemente de los primeros casos registrados de muerte súbita luego de un esfuerzo tan grande. Pero hay otros deportes, no sé, gimnasia, por ejemplo, también me parece riesgoso. No veo esos niños que pegan esos brincos y esas volteretas. Los papás de esos muchachos sufren mucho. Sí, totalmente. Porque Y cuando en ellos la se matan. gimnasia son muy jóvenes, Claro, desarrollan son deportes, niñas y niños muy deportistas jovencitos, niños. Y ¿no? el caso, por ejemplo, de Yulimar Rojas, Ajá. nuestra campeona olímpica. Se lesionó Una también. lesión que Sí. ella se cuida, Sí. se entrena muy bien, se alimenta, tendón de Aquiles y lamentablemente te Fuera de pierdes los la Juegos. participación de Ella comenzó París. siendo voleibolista, ella comenzó en voleibol y Sí. luego pasó a De hecho, los ella saltos. quería probar en el salto, no en el salto triple, sino en el salto de uno, pero bueno, lamentablemente esperemos que pueda Sí. recuperarse y participar en 2028. En Va a otro estar día un la poco- vimos ya con muletas y tal, pero caminando, Sí. comenzando a caminar. Pero etcétera. bueno, es la pérdida Sí. de nuestra carta máxima Claro. en París 2024. Claro, Es muy claro. lamentable que no pueda participar porque, bueno, creo que era una Sí. medalla segura para nosotros. Así es. Sin lugar a duda, y bueno, sin contar lo que para ella misma, que era un reto en su carrera profesional, bueno, haya significado esto, que no pueda participar allí. Sí, creo que puede recuperarse. Claro. El tema es, bueno, ver cómo pueda estar ella, ¿En qué porque hay condiciones atletas queda? como por Kobe supuesto. Bryant sufrieron Ujú. roturas del tendón de Aquiles y él volvió a jugar baloncesto a un gran nivel, Ujú. de verdad siendo una figura. Pero bueno, quizás es una exigencia diferente, habría que ver cómo se recupera, pero bueno, Dios, desde acá le deseamos toda la recuperación y que Claro. pueda seguir siendo Sí, sí, sí. Y la deporte, por reina. ejemplo, también que es muy popular en Venezuela, como básquetbol, por ejemplo. ¿Qué tipo de lesiones? Tobillos. tiene sus seguramente. riesgos Muchos también. esguinces Tobillos, de rodillas, tobillo, rodilla, el tantos caso de saltos. las fracturas en los dedos al Mm. tocar el balón, Claro. son tipo O de, que choque un jugador con el son ese otro. tipo de lesiones. Hablamos de fútbol también, Ujú. el tema de los esguinces es una de las, Sí. de las lesiones más comunes, la pubalgia, que es la inflamación del pubis, que viene de la parte de Exacto. los aductores, que es unas lesiones que sufrió Messi durante un tiempo. Ujú. Fue una de las lesiones que acortó la carrera del brasileño Kaká. Venía de su etapa histórica en el Milan, pasa a Real Madrid, venía como ser un gran fichaje, llega al Mundial de Brasil 2014, él juega ese Mundial con la dolencia y eso terminó obviamente acortando la carrera Claro. de un jugador que pintaba para mucho más. Fíjate, incluso también Rafael Nadal, las últimas lesiones que tenía, las más fuertes eran siempre en el abdomen, que se le desgarraba el abdomen, Mm. ¿no? Del esfuerzo que hacía. Y hablando del tenis, Ujú. bueno, él Las ha sido, creo rodillas. que el atleta que ha sufrido en el tenis más lesiones en la historia. Estamos hablando de Juan Martín del Potro también, esa Ujú. bendita muñeca que después de haber ganado el US Open en 2009 no lo dejó recuperarse. Dominic Thiem también, el austríaco, un tenista que pintaba para mucho más. Hablamos El de golf también genera muchas lesiones. sí, a nivel del codo también. codo, incluso de la cintura también. No Son- sé por qué son- son personas ya mayores los que lo practican, pero de gente joven también. Sí, pues, claro, Son claro. movimientos, son giros muy violentos y muy fuertes, ¿no? Estamos hablando también de Djokovic, que se les retiró ahorita, que Sí. él prolongó muchísimo su carrera Mm. y creo que eso es fundamental, es lo que hablaba del tema de la Ujú. medicina, del tema del cuidado, porque tenemos casos como el de Andre Agassi. Ujú. Pistol se retiró a los 32 años. Mm. Acá tenemos a un jugador como Novak Djokovic, que ya tiene 37, va para 38, que sigue siendo Sí. un jugador número 2 del mundo. Lamentablemente se retiró, pero sigue compitiendo contra los jóvenes. O un Entonces, Cristiano Ronaldo que ya tiene ya una va a cumplir condición 40, física un envidiable. portento físico, Claro. pero son jugadores que se no cuidan que muchísimo, no o sea. consumen azúcares, Sí. se Que hacen, duermen hacen bien, ejercicio o todos sea. los días, cuidan mucho sus 8 horas de sueño. Entonces creo que todo es parte de una rutina y de un compromiso y tener constancia en esto Ujú. porque ese es su trabajo. Tú hablas mucho de eso de la alimentación, a mí me llama mucho la atención, sobre todo en ese tipo de atletas de alto rendimiento.
¿qué les prohíben? ¿Qué les prohíben consumir para que no tengan las lesiones que normalmente se producen en deportes como eso? Bueno, evidentemente todo lo que sea refinado, Ajá. los azúcares, las Ujú. gaseosas, son cosas Ujú. que los Harinas, atletas, las seguramente harinas, también. ellos por ejemplo, en el caso de Djokovic, porque yo estuve leyendo un poco de lo que él hace, es un caso tan curioso que él no toma agua fría para que su cuerpo no gaste calorías en ponerla en temperatura normal. Él toma agua a temperatura ambiente. Ambiente. Entonces son Ok. cosas que quizás son pequeños detalles, pero a él le han rendido frutos y bueno, el mayor Mm. ganador de Grand Slam Claro. en la historia, probablemente en la discusión con Federer y Nadal de los mejores tenistas de la historia. Entonces son cosas que yo creo que porque parezcan pequeñas, eso es lo que ha Claro. hecho que esas personas, que esos atletas o esos de atletas sí vayan a un ritmo distinto. No, Sí, incluso sí. cuando estamos hablando de alto rendimiento, un segundo, medio segundo, por ejemplo, en un corredor, en un nadador, Ujú. etcétera, bueno, es la diferencia entre que ganes o que no ganes. Entonces, eso, limitarte las grasas, limitarte los azúcares, limitarte las harinas, limitarte una cantidad de cosas, te va a poder permitir mantenerte a tono. Y otros deportes como, no sé, estoy Esquí en pensando, nieve. esgrima o Esgrima. esquí o la mismo Equitación. tiro con ballesta, con ese tipo de cosas. Se han producido también accidentes, Creo que son algún lesiones, riesgo. quizás puede sufrir algún tipo de lesión en el entrenamiento como tal, porque eso, la gente, por ejemplo, piensa que el automovilismo, el riesgo únicamente está en subirte en el coche, Sí. pero no, ellos tienen que practicar, ellos tienen que entrenar, tienen que, cuando se montan en el coche, que es como Ujú. un virtual, Sí. ellos también pueden sufrir alguna lesión porque tienen que girar el volante, trabajan el cuello muchísimo, quizás puede sufrir una lesión de la manera más tonta que Claro. te imagines. Entonces, creo que todos los deportes implican un riesgo. Hay que tratar de minimizarlos, es con la preparación, con los ejercicios, el Y estamos hablando de calentamiento. los riesgos y de las lesiones físicas, pero fíjate, por ejemplo, Simone Biles en estos años, en las Olimpiadas, creo que fueron las últimas, se retiró porque no aguantaba la presión, o sea, un tema más de psicológico que físico, ¿no? O sea, y Y hasta hay, qué punto también hay lesiones en ese sentido que no son tan fáciles de detectar y que no se pueden operar, pero que están allí, el sí, exceso de ahí presión hablamos o... de la salud mental, el Claro, tema de todos los focos están sobre ti, porque en ese caso Biles era la vedette de Estados claro, Unidos y de toda la delegación norteamericana y no pudo, y está bien, es una niña, claro. 18 o 20 años tenía en esos Juegos Olímpicos, Pero tiene recibiendo presión desde que tiene 8, 9. O sea, exactamente, porque y es el seguramente para tema llegar ahí tiene muchos años de de carrera, ¿no? todo lo que te preparan. Hablábamos de no solo el tema físico, exigirle también en tema psicológico es complicado. Entonces, yo lo que creo desde pequeño es enseñar a los jóvenes a Claro. disfrutar lo que hacen. Si lo disfrutas, hazlo con pasión, hazlo con constancia, con entrega, pero siempre y cuando dejar que los niños se desarrollen, que haya un Ujú. desarrollo deportivo con tecnología, que eso es algo que es fundamental en este momento. Incluso estuve leyendo un artículo también que hablaba de que estaban haciendo estudios para con la inteligencia artificial Ujú. ayudar a los deportistas a evitar lesiones. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial nos puede ayudar? Ujú. Ojalá que eso es algo que se pueda desarrollar y pueda evitar que atletas sufran algún tipo de molestia, de lesiones que puedan truncar su carrera, porque bueno, eso ha pasado en muchos deportes y es lamentable que no podamos seguir contando con figuras. Hablaba del caso del tenis, Juan Martín del Potro, un tenista Sí, que en su momento ganó el magnífico. Abierto de Estados Unidos y cortó una racha de una hegemonía Mm. absoluta que tenían Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray, y era suramericano, entonces, pero no pudo recuperarse de una tonta lesión en la muñeca y entonces quizás eso se pueda evitar de Claro. alguna forma, encontrando maneras con la tecnología, cambiando de alguna forma el agarre de la raqueta, son cosas que se pueden preparar, pero bueno, y esperemos que la tecnología nos Ujú. pueda ayudar a eso y evitar que podamos perder atletas tan importantes y tan históricos para nosotros. Claro, escucho muchos atletas hombres, pero no he escuchado de mujeres que se hayan lesionado. Así, de la nada, ¿hay algún atleta que se haya lesionado, más allá de nuestra representante Yulimar Rojas, pero en el mundo, tenista o, no sé, futbolista, etcétera, que hayan sufrido lesiones importantes que de alguna manera pues hayan truncado su carrera? Bueno, hay casos, por ejemplo, como el de, que no sé, Serena Williams Ujú. sufrió Mm, unas lesiones en la última etapa de su carrera
y que no pudo seguir compitiendo por distintas molestias. El caso también de Naomi Osaka, que la japonesa fue número 1 del mundo y no fue una lesión física, fue una lesión mental. El mismo tema de la presión, ella dijo, necesito tomarme un año sabático. Entonces son cosas que a veces también ocurren. María Sharapova también sufrió distintas lesiones que hicieron que su carrera se acortara. Que muchas amor hasta acortan su carrera por un tema de maternidad, por ejemplo. Llega un momento que, mira, quiero ser madre, quiero cumplir con esta fase de mi vida, bueno, y mientras siga teniendo este ritmo, no lo puedo mantener, porque también es cierto que a muchas mujeres, por ejemplo, todo el tema de la menstruación se les altera. Hemos oído de casos de niñas que les dan tratamientos para que no se desarrollen, niñas gimnastas, por ejemplo, para que no se desarrollen, porque una vez que se desarrollan ya se les acorta mucho su vida como atletas, ¿no? Y que hablamos, tienen que ser y todavía también en el caso las reglas. del hipismo. Hace unos meses en el hipódromo de Valencia, una yoqueta, María Alexandra Brusual, sufrió un accidente y lamentablemente falleció en ese accidente. Entonces sí, bueno, sí hay sus casos. Lo que pasa es que siento que a nivel de masculino hay muchas más, los hombres que evidentemente tenemos un poco más de fuerza y hay un poco más se le imprime un poquito más en ese sentido y creo que es como más visible o más... las mujeres no van a lanzar 95, 100 millas en el béisbol. Pueden sufrir lesiones, pero bueno, en el caso de los hombres es mucho más probable. Mucho más notorio. Se me escapa ahorita el nombre de nuestro amnista. Carlos Coste. Carlos Coste también, en un momento determinado también. Tuvo un desmayo o algo, un tema de falta de oxígeno a no sé cuántos metros de altura que pasó un mal rato allí en esa... De profundidad. Sí, yo creo que en líneas generales el deporte es sumamente, es muy apasionante, pero tiene sus riesgos. Hablábamos del boxeo. En 2015 un boxeador puertorriqueño que se llama Pritchard Colon estaba en una pelea, en un combate por un campeonato y se agachó y el boxeador le dio un golpe en la parte de atrás. Y fue un golpe no muy duro, fue como para evitarlo y eso ocasionó que después le diera una hemorragia cerebral. Wow. El boxeador terminó en estado vegetal y todavía está en ese estado. Entonces son cosas que a veces es como la película $1 Million Baby. Exacto. La Hilary Swank. Ella se cayó, pegó el cuello de una silla y quedó allí. A veces cosas que tú menos esperes, lo que le hablaba en el reporte, lo que le ocurrió a Ayrton Senna. Fue una 3 milímetros. Si hubiese pasado lo que le atravesó el casco, estaríamos quizá todavía disfrutando de Ayrton Senna vivo. Claro. Entonces son cosas que... Y lesiones, por ejemplo, a nivel de vista, los boxeadores han sufrido también, porque imagino que también, oye, tienen que sufrir la vista, el oído, no sé. Sí, tienden a sufrir algún tipo de lesión. Lo que pasa es que a veces no científicamente no lo comprueban, pero bueno, yo creo que... Sí, no, olvídate, una gente que le agarren a golpe. No tengo la menor duda de que te vaya a pasar por supuesto. Julio César, un millón de gracias. Qué bueno haber conversado contigo, Julio César Balsa, periodista deportivo. Y bueno, ya sabes, si van a practicar deporte, así sea de alta competencia, con cuidado, con asesoría, con todas las precauciones del mundo y haciéndole caso a los entrenadores, a los médicos y bueno, que los guíen por buen camino. Vamos a escuchar buena música, ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. En la próxima parte, ¿qué tenemos, señora Lozada? Bueno, ya le voy a decir, vamos a tener a Jorge Roy Graterol, actor, productor, experto en cine, host de Sin Spoiler, porque vamos a hablar del retrato hablado, valga la redundancia, de ese querido actor que ya no nos acompaña, Robin Williams. Ya volvemos.